Hola gente, ¿cómo están? De nuevo Cansa. Bueno, hoy os voy a estar hablando de qué es el cuello de botella, cómo funciona y cómo podemos solucionarlo. Bien, la respuesta rápida sería que el cuello de botella se produce cuando uno o más componentes de nuestra PC va al 100% y el otro no. Y ahí es donde se produce el cuello de botella, básicamente un componente limita al otro. Pero quiero dejar en claro que, pues ya lo voy a estar diciendo en detalle, pero hay varios factores que influyen en el cuello de botella. No solamente el CPU y la gráfica, sino que también pueden ser la memoria de RAM, los discos duros, en fin, son varios los factores. Uno por ahí piensa que solamente se ve limitado por el CPU o por la tarjeta gráfica, y la verdad que hay otros componentes que también pueden serlo. Bien, ahora vamos con la respuesta más avanzada. Un cuello de botella en una PC gamer se refiere a la situación en que un componente del hardware de la PC, generalmente la CPU, limita el rendimiento del resto del sistema. En otras palabras, aunque la tarjeta gráfica u otros componentes de la PC pueden ser más potentes, la CPU no puede procesar la información suficientemente rápido como para mantener el ritmo de los otros componentes. Para evitar el cuello de botella en una PC gamer es importante asegurarse de que los componentes estén equilibrados en cuanto a rendimiento. Esto significa que si se tiene una tarjeta gráfica de gama alta, también se necesita un CPU potente que pueda procesar los datos rápidamente. Del mismo modo, si se tiene una CPU de alta gama, es importante tener una tarjeta gráfica potente que pueda procesar los gráficos complejos. Y bien, ya como dije, este video va a ser cortito. Y por ahí un tip para tener en cuenta, para darnos cuenta, ya les voy a estar dejando algunas páginas para fijarse o cómo ustedes pueden chequear si tienen cuello de botella. Una de las cosas, por ejemplo, estándares que la mayoría de los juegos, por no decir casi todos hoy en día, ya sean AAA o no, usan máximo de 6 núcleos. Puede haber algunos de 8 y algunos de 4, pero generalmente si tenemos un CPU de 6 núcleos, 12 hilos o 6 núcleos, 6 hilos, da lo mismo mientras tenga 6 núcleos, generalmente es muy difícil que tengamos cuello de botella. Otra cosa a tener en cuenta es que la mayoría de los juegos recomiendan 16 de memoria RAM, o sea que si tenemos 8, podremos llegar a tener un cuello de botella que por ahí está limitando a nuestra tarjeta gráfica o a nuestro CPU, pero teniendo 16 esto se solucionaría. Esos son como los dos tips que te puedo dar. También, bueno, la tarjeta gráfica es obvio, generalmente puede ser de una GTX 1050 para arriba, generalmente no creo que tengan cuello de botella, pero bueno, sepan que a esos tips, antes de decir los otros, tan bueno también saberlo. Bien, ya vamos llegando al final del video, así que te voy a decir los tips o los pasos a seguir para evitar un buen funcionamiento de nuestra PC y por lo tanto evitar un cuello de botella. Bien, primero es esto, asegurarse que los componentes estén equilibrados en cuanto a rendimiento, es lo que les dije. Tampoco necesitamos un CPU de gama alta o una gráfica de gama alta. Como bien les dije, solamente necesitan 16 de RAMs y con que su procesador tenga 6 hilos es más que suficiente. Nada, por ahí para que lo tengan en cuenta. Actualizar los controladores del hardware. Esto es importante, ¿sí? Tienen que actualizar sus componentes y yo les voy a explicar rápidamente cómo se hace, ¿sí? Bien, una vez que estamos acá, entramos a nuestro explorador que quieran, ¿sí? Es tan fácil como poner el nombre de su tarjeta gráfica, por ejemplo, para actualizar su controlador. En este caso la mía es una A520. Bueno, acá ya me aparece porque bueno, ya estuve actualizando los drivers. Es tan fácil como venirse a la parte de acá de soporte, ¿sí? Soporte, ok. Bueno, está tardando un poquito. Bueno, si vienen acá a la parte de controladores y utilidades, bien, es tan fácil como seleccionar su sistema operativo. Bueno, yo tengo Windows de 64 bits, ven, y acá LAN para lo que es el internet, chipset para lo que es el CPU, audio para el audio, VGA para la tarjeta gráfica, utilidades que por ahí le puede servir. Bueno, acá para los discos de almacenamiento y bla 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 bla. Siempre es importante, pum, descargar, le dan al setup, siguiente, y bueno, acá es una manera de tener su tarjeta madre actualizada y está bueno. Después otra cosa, que esto ya es un poquito más complicado, que es actualizar la BIOS, lo tienen que hacer a través de un USB booteable, o bueno, creo que Gigabyte tiene su, si no me equivoco, App Center, lo pueden hacer de ahí, pero bueno, por ahí buscando en video en YouTube y eso, es importante también tener la BIOS actualizada, sobre todo porque nos brindan un tema de Aguesa que tiene que ver con, o Aguesa, no sé cómo se pronuncia bien, con un tema de la memoria RAM que las ayuda y da compatibilidad, cambia los voltajes en nuestra PC y eso está bueno, sobre todo cuando metemos un procesador medianamente nuevo, necesita actualizarse porque por ahí el procesador es más nuevo que la tarjeta madre, entonces eso se soluciona mediante drivers y bueno, no llegan mágicamente, sino que hay que hacerlo nosotros mismos. Pero bueno, está bueno tener estos controladores y le va a salvar las papas en más de una oportunidad. Siempre está bueno. Cada fabricante es diferente, por eso les digo, en mi caso es Asus, en el de ustedes les va a aparecer, pero más o menos es casi todo lo mismo, ¿sí? Bueno, otro de los pasos a tener en cuenta es aumentar la cantidad de memoria RAM de nuestra PC para que no nos dé cuello de botella. Insisto, con 16 de RAM están bien, aunque bueno, para algunos juegos ya están utilizando más de 16 de RAMs o algunas aplicaciones ya usan más de 16 de RAMs, aunque son pocas. Por ahí está bueno, si tenemos ese presupuesto de más, asegurarnos eso, aunque sea 24, ya estamos bien, y si podemos a 32 mucho mejor.
El tema también es que si se dedican a streamear y jugar, quizás ahí sí estén consumiendo más de 16 de RAM. Obviamente depende del juego, pero imagínense que si transmiten Warzone y encima lo juegan, sí calculo que van a estar usando más de 16 de RAM. Así que bueno, es importante. Pero con 16 están más que o menos bien. Bueno, optimizarlo con la configuración del software, sí, y de los juegos para tener un mejor rendimiento posible. Claro, esto es como que también si nosotros tenemos un equipo que no llega a poner un juego en ultra o jugar a grande calidad, está bueno pagar los gráficos. Entonces, claro, tanto la CPU como el procesador pueden obtener más FPS a cambio de un rendimiento menor. Esto no es ninguna ciencia, eso ya lo sabemos todo. Pero bueno, es también una muy buena opción para evitar cuello de botella, porque si ponemos todo en ultra, la tarjeta gráfica es la que se va a encargar de procesar generalmente todo eso y el procesador no va a dar abasto. Entonces ahí podría generarse un cuello de botella. Obviamente esto depende del hardware del equipo, obviamente. Bien, aumentar la velocidad del... Bueno, esto no lo recomiendo mucho, pero se puede aumentar la velocidad del reloj de la CPU, overclocking, siempre y cuando se haga de manera segura y responsable. Yo no lo recomiendo, pero lo pueden hacer. No van a ganar mucho rendimiento haciendo esto, pero sepan que bueno, pueden ganar 2 o 3 FPS más y con eso mitigar un poco el cuello de botella, pero ya les digo, yo no lo recomiendo. Bien, otro tip puede ser reemplazar los componentes del hardware específico que esté causando cuello de botella en el sistema. Es lo que le digo, por ahí un procesador de 4 núcleos hoy en día puede generar cuello de botellas, ni hablar uno de 2, claramente, y más si tenemos una gráfica media o media alta, ¿sí? Como les dije, un procesador de 6 núcleos están más que bien, porque la mayoría de juegos o programas trabaja con eso. Así que ya podemos ir detectando dónde está el problema y lo cambiamos y lo reemplazamos. Lo mismo puede llegar a pasar con la memoria RAM o incluso algún disco duro obsoleto. Y bueno, nada, ya saben que hoy en día se utilizan mucho los SSD y se reducen un montón los tiempos de carga de nuestra PC. Bien, y para terminar, hay varias páginas que, por ejemplo, bueno, estas las voy a estar dejando en la descripción, que bueno, en las que encontré para calcular si tenemos cuello de botella o no. En mi caso, bueno, tengo un Ryzen 5 5600, una RX 6600 y bueno, la mayoría de las resoluciones que juego en 1080p porque no juego otra. Bien, vamos a proceder al cálculo. Acá está media incompleta porque bueno, falta la memoria RAM, pero supongamos que tengamos 16, que es lo estándar. Proceder al cálculo, sí. Bueno, acá me dice cálculo de botella para AMD Ryzen 5 5600 y una RX 6600 con resolución 1920 x 1080 para tareas generales es de 0%. Y acá dice esta configuración tiene 0% de cuello de botella. Todo lo que esté por debajo del 5% no debería ser gran motivo para cuello de botella, ¿sí? Es tan fácil como entrar a estas páginas, hay un montón y bueno, más o menos ponemos nuestro hardware y nos va a decir si tenemos cuello de botella o no. O bien, listo gente, espero que haya quedado más o menos claro. Si no, me pueden dejar acá su configuración de hardware en los comentarios y yo les puedo llegar a decir si pueden generar un cuello de botella o cuál podría ser el próximo componente a cambiar en un tiempo si se lo quieren evitar, sobre todo porque los juegos cada vez van pidiendo más requisitos y el hardware de nuestro equipo se va quedando viejo. Así que bueno, nada, espero que les haya servido y bueno, cualquier cosa me la dejan en los comentarios.